Perfecto. Ok, entonces ya estamos listos. Vamos viendo de alguna manera cómo podemos organizar esta nueva estructura que ya seguramente tienen en la pantalla, ¿verdad? El tema del ser de la iglesia al qué hacer de la iglesia. ¿Lo tienen en la pantalla? Sí, Ok, perfecto. Esto es un poco lo que yo quisiera o quiero o debo hacer después del el gran apartado que hicimos que nos duró tiempo de lo que es la iglesia. Por eso no estaría por demás repetir que la iglesia es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Y que a la hora que estuvimos rastreando qué significa ser pueblo de Dios, qué significa ser cuerpo de Cristo y qué ser Espíritu Santo, nosotros vimos más o menos desde la fundación de la iglesia en qué sentido se puede decir que es fundada. También los primeros nombres de organizaciones que se dieron en la iglesia de los principios. Y más o menos hay que decir hasta ahora la iglesia se ha reconocido como esa triple característica de ser el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. Muy bien, pero ahora vamos a ver qué es la iglesia en su hacer. Mire, una cosa es que nadie da lo que no tiene y el hacer viene del ser. Uno lo que es, lo hace. Esto es muy importante porque a veces pensamos que podemos hacer una cosa y ser otra. Eso es falso. Nadie nace sino lo que es. El que está loco está loco. Va a actuar como loco. El que está tonto. Va a actuar como tonto. El que roba es ratero. Va a actuar como ratero. Siempre será así, ¿eh? Eso no hay que moverlo. El ayer es seco y turece que decían los antiguos, ¿no? El obrar sigue al ser. Si tú eres esto, haces esto. En palabras más simples, nadie da lo que no tiene. Si alguien es, no sé, si alguien es tímido por naturaleza, tú no le puedes pedir que no lo sea. Es lo que es y ya. Entonces, si la iglesia es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo, ¿cómo hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia para mostrar su ser? En eso estamos. Ok, por eso la iglesia, como, vamos a decirlo así, como fundamento, es el sacramento de salvación en el mundo. Así fue definida por el Concilio Vaticano II. La Iglesia es el sacramento de salvación en el mundo. Por lo mismo, cuando hablamos de sacramento, tenemos que ir, la primera cosa que tenemos que hacer es aclarar un poco la idea de sacramento. Como lo verán en el transcurso de esta charla, la noción de sacramento no es tan fácil como uno cree. Uno oye sacramento y piensa que sabe uno todo, pero no es cierto. Miren, como un signo visible de algo invisible, signo visible de algo invisible, el revelador del invisible que es Dios es Jesucristo. Jesucristo en ese sentido es el primer sacramento, ¿eh? Es el protosacramento. Él es quien ha revelado a los hombres quién es el invisible, en este caso, Dios. Cuando Jesucristo pasó por este mundo y dijo Dios es nuestro Padre, estaba cumpliendo su función de sacramento. ¿Quién es Dios invisible para todos? Nuestro Padre. Jesucristo lo revela.
Por eso, en realidad, el primer sacramento, el sacramento original, es Jesucristo. Como Jesucristo, según hablábamos la última vez, envió a sus apóstoles por todo el mundo a predicar, entonces la iglesia se convierte en un sacramento derivado del primero. Por eso, en sentido estricto, la iglesia no puede hacer nada que no tenga que ver con Jesucristo. Y si hace algo que no es la revelación de Jesucristo, no es la iglesia. Aquí hay una cosa muy importante que hay que ya atender por todas. Miren, la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es una derivación del sacramento de Jesucristo. Jesucristo ha venido al mundo, mañana es el Evangelio hermosísimo, para que todo el mundo sea salvado y que todo el mundo entienda que Dios es su Padre, el Padre de todos. Esa es la revelación, ese es el sacramento. La iglesia tiene que continuar con esa función, que es la función que Jesucristo de alguna u otra forma intentó legar a sus discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vayan y por todo el mundo y perdonen los pecados. Vayan por todo el mundo, resuciten a los muertos, curen a los enfermos, etcétera. La iglesia entonces es una derivación del sacramento de Jesús. Por eso ahí está el punto real. El sacramento de origen, proto, es Jesús. Jesús es el único que, siendo visible, puede dar a conocer al Padre invisible. De entrada, entonces, si Jesucristo envía a la iglesia es un sacramento derivado. Es decir, ya que Jesucristo no tiene cuerpo, porque su cuerpo fue matado y enterrado, ya que Jesucristo carece de personalidad visible, entonces la iglesia ocupa su lugar. Por eso se llama la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ok, entonces, eso quiere decir que el ejercicio de la sacramentalidad de la iglesia, ¿cómo hace la iglesia para vivir eso que es su sacramentalidad de salvación en el mundo? ¿Cómo hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia para hacer presente lo que Jesucristo le encargó que hiciera? Desde sus orígenes hasta hoy. La iglesia tiene una triple modalidad de ser iglesia y decir, esto soy yo y lo soy por lo que hago. Esto soy yo y lo soy por lo que hago. Perdóneme que sería muy insistente en este asunto de que nadie da lo que no tiene. Nadie hace lo que no es. O sea, Jesucristo lo dijo de una manera más fácil, él era más bueno que yo. Dice cosas muy simples. Mira, tú no le puedes pedir peras al manzano. El manzano da manzanas, la pera da peras. Entonces, igual, si la iglesia es la iglesia, da lo que es la iglesia. Por eso, si la iglesia es un sacramento derivado de Jesús, da o debe dar lo que Jesús le dijo que diera. Entonces, vamos así. Desde siempre, muy al principio de la iglesia, no estoy hablando de ayer, esto tiene que ver con el siglo tercero, ya cuando la iglesia estaba más o menos organizada. Pero desde antes lo sabía. La iglesia, en primer lugar, enseña, evangeliza, anuncia, docens, anunciar, porque fue la primera tarea. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Esa es la primera tarea. Ustedes están aquí, yo los dejo aquí porque yo voy a morir, me van a matar y entonces ustedes son los encargados de llevar por todo el mundo el evangelio del reino de Dios que yo he comenzado.
Primera tarea de la iglesia en donde manifiesta lo que es la iglesia, el sacramento de la iglesia, es esa, llevar el evangelio. La primera tarea de un cristiano, la primera tarea de alguien que se crea católico en la iglesia católica es ser evangelizador, evangelizador, de llevar el evangelio. Y llevar el evangelio no es ir a dar clases, ¿eh? Llevar el evangelio es lo que hacen los papás, miren. Los papás que te dicen, a ver, mira, vente para acá, vamos a rezarle a Diosito. Diosito se porta así, vamos a rezarle a Diosito en el nombre del Padre. Eso es evangelizar. Por eso, como ustedes lo saben, yo muchas veces lo he dicho, o sea, la Iglesia Católica y su mensaje se mama en la en la casa, se mama en la casa, en el hogar, en la familia. Si eso no lo hacen los padres, pues aunque los curas hagan brincos y bailen y lo que quieran y tengan el mejor equipo de catequesis, no funciona. Porque el evangelio, la primera evangelización la hacen los que son los padres de los hijos, para decirles, esto es Dios, esto nos dijo Jesús, y eso se supone que viene desde los apóstoles y que nos lo hemos ido pasando unos a otros y que hasta la fecha nosotros decimos, esto es Dios. Dios es tu papá. Dios nos quiere a todos. Tenemos que perdonar a todos. Tenemos que amar a todos. Tenemos que ser buenos todos. Eso dijo Jesús. Entonces nos la estamos pasando desde siempre. Entonces, la primera forma como la iglesia es imagen, sacramento de Cristo, es porque ella anuncia el evangelio. La segunda es porque ella tiene algo que Jesús le dijo que hiciera. Hagan esto en memoria mía. Vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso que nosotros conocemos como liturgia es eso. La segunda manera como la iglesia lleva a cabo la presencia de Dios Padre en el mundo, como sacramento de salvación en el mundo, es a través de la liturgia. Y aquí viene un problema muy interesante porque la liturgia no es todo los rezanderías que hace la gente, que no están mal, pero son rezanderías. La liturgia es la vida que Jesucristo enseñó a la iglesia que tiene que ver fundamentalmente con tres sacramentos. Vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y este es mi cuerpo que se entrega por usted. Hagan esto en memoria mía. El bautismo, la reconciliación y la Eucaristía. Por eso, desde siempre, la Iglesia ha mantenido esos tres sacramentos como los sacramentos originales. Y si es cierto que Martín Lutero dijo, se inventaron otros, tiene razón en cierto sentido. No los inventamos porque sí están allí, pero no son fundamentales. La fundamental de vida de la Iglesia está en estos sacramentos, ¿eh? Ya después hablamos de otros sacramentos, como lo haremos en un momento más. Pero fundamentalmente la iglesia ora, la iglesia celebra la fe en el sacramento de la vida, bautismo, en el sacramento del perdón, reconciliación, y en el sacramento de la amistad compartida, que es la Eucaristía. Esa es la segunda manera como la iglesia dice yo soy un sacramento de parte de Dios en el mundo, fundamentalmente a través de evangelizando, diciéndoles lo que Jesús nos dijo que era Dios. En segundo lugar, celebrando la vida que Dios nos quiso dar a todos. Pero también la iglesia cura, desde el inicio, la iglesia cura, es Cáritas. Cómo la iglesia es un sacramento de salvación en el mundo desde sus orígenes. Ustedes pueden ver las cartas paulinas fechadas hacia el año 50-60, cuando San Pablo habla de ser iglesia porque se comparten los bienes, porque la iglesia de Roma ayuda a la iglesia más pobre de Tesalónica, porque las iglesias se comparten entre ellas los bienes. Esta cura, esta caritas, es otro eje fundamental de la iglesia. La iglesia no está en el mundo solo para rezar ni solo para enseñar.
la iglesia está también para la solidaridad, para la caritas. Y allí donde la iglesia católica existe, si no hay un sistema de organización para que la iglesia ayude a quienes no pueden tener lo mínimo para vivir una digna vida, no es iglesia. Por eso es muy importante esta parte del Cáritas, ¿eh? Que en el origen era diaconía, lo llamaron diaconía. En el origen la Iglesia Católica lo cambió por Cáritas en la Edad Media. Pero este otro elemento, por eso quisiera que organizáramos bien la cabeza, bueno, la cabeza, las ideas, para entender que lo que se enseña, lo que se dice, Jesús es el Señor, murió por nosotros y nosotros nos hemos sido enviados a evangelizar. Eso que se celebra en la liturgia, te perdono tus pecados, te perdono lo que me hiciste. Celebremos la pasión del pan y los nuevos los vamos a incorporar a través del bautismo. Todo eso está en sintonía con decir, como dice San Pablo en la carta a los Efesios número 10, aquel que no come, si en la comunidad hay alguno que no come, ustedes no están celebrando la Eucaristía. San Pablo llega a poner en tela de juicio lo que algunas comunidades hacen cuando hay algunos que comen y otros que no comen. Él dice, esa no es la Eucaristía. San Pablo dice, no es la Eucaristía, porque la Eucaristía llegó a ser tal manera al inicio y debería seguir siéndolo, la Eucaristía, como un motor social en donde la gente incluso sirve como una asistencia social, diríamos hoy. Caritas, lo dice la iglesia. Por eso, la última cosa que es muy importante reconocer es que tiene que haber una armonía eclesiástica entre esto. Miren, porque nos damos cuenta que ha pasado que tenemos diócesis, iglesias, que son muy buenas para evangelizar, universidades y cursos y muy buenas. Y a lo mejor también liturgia, a lo mejor tienen su buen sistema de organización de los sacramentos, del bautismo, reconciliación, unas eucaristías fabulosas, con organistas fabulosos y lo que sea, muy bien. Pero tienen un nulo sistema de solidaridad. Están hechos para ellos. No ayudan a nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia se vuelve en una escuela, en una universidad, con celebraciones bonitas, donde aplauden al final, ¿no? Pero no hay una repercusión social de eso. Entonces queda allí manco algo. Pero también pasa lo contrario, ¿eh? El Papa Francisco, que de Dios goce, decía esto mucho. A veces nos convertimos en una sociedad civil, que somos buenos para organizar colectas y ayudar a los pobres y lo que sea, pero no creemos en Dios. No celebramos la fe. No, 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 no vamos ni a la misa. Piensen ustedes en el fenómeno que se ha dado últimamente en muchas iglesias, por no hablar de la que yo conozco, en donde nos dedicamos más a las acciones sociales, porque tenemos organizaciones como el Cáritas Profundo que existe en Alemania u otros, pero no vamos a misa. Entonces, no hay una armonía en esto. La cuestión de la evangelización, que diríamos la parte teórica, debe de ir unida a la parte práctica, la celebración de la fe, y a la práctica de la solidaridad, la caritas. Cuando una de estas tres piezas del rompecabezas no funciona, no funciona nada. Nosotros no somos ni solamente una organización social para hacer el bien a los demás y a los más pobres, que ya es mucho. Porque lo hacemos porque creemos en Dios. Entonces celebramos la liturgia. Y porque además anunciamos a los demás que esto es importante, evangelización. Pero tampoco me la puedo pasar solamente enseñando. Y menos, tampoco puedo concentrarme solamente en la liturgia. ¿Qué hacen ustedes? Dar misa. ¿Y qué más? Nada más, dar misa y ya. ¿Y qué más? Bueno, de vez en cuando hacemos un rosario. Pero no hacen más. No, y no hay catequesis, no hay evangelización, no hay cáritas. ¿No hay una estructura de parte de la iglesia que pueda ayudar a los más necesitados?
¿Ven? Por eso la iglesia camina sobre estos tres pies o no camina. Sigo. Eso se llama armonía eclesiástica. Por eso de ahí vamos a qué? A que la vivencia, cómo vive la sacramentalidad de la iglesia. Esos tres elementos tienen que ser vividos en la iglesia. Ok, entendemos que miren, desde el origen, la misma palabra, y es una cosa que es interesantísimo, qué bueno que tenemos la oportunidad de platicarlo, es una palabra interesantísimo. La palabra sacramento proviene de la palabra griega mysterium, que al español, al latín dio sacramento, donde las lenguas vernáculas después sacaron la palabra sacramento. Pero mira, en su origen la palabra mysterium hace referencia a una moneda griega partida en dos cuando las personas se prometían algo. Tenemos con conocimiento de que a veces era hasta para un terreno, en una compraventa. Pero tenemos nociones también de que hubo gente que se amó, no diga casar porque no se casaban, se amaban y establecían un contrato de amor. Entonces se daban una moneda partida a la mitad y la persona, una u otra, tenía una parte. De tal manera que si por alguna situación las personas se separaban, sabían quién era de quién y sabían que esta parte de la moneda que yo veo me hace ver a alguien que no está aquí. Ahí está la idea del sacramento. A través de algo que yo veo, pan, vino, agua, amor, yo veo algo que no es visible. Bautismo, vida nueva, pan y vino, el sacrificio de Cristo, amor, el amor que Dios nos tiene, matrimonio. ¿Ven? Entonces hay una parte que es física, que es material, que es visible, que nos lleva a una parte que es invisible. Pero el origen tiene que ver con aquella monedita, ¿eh? Miren, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que esto es un poco chistoso, desde el punto de vista de las lenguas, ¿no? Porque ustedes se han fijado, no sé si se han fijado, que en español cuando acaba la consagración decimos, este es el sacramento de nuestra fe. Pero si ustedes lo ven en alemán, decimos Geheimnis des Glaubens. Ahí viene la palabra misterio. En francés dicen Il est grand le mystère de la foi. Es grande el misterio de la fe. Sigue la palabra sacramento. Pero el origen, por ejemplo, en Alemania ha mantenido la palabra más o menos misterio, Geheimnis. Porque el origen de la palabra sacramento es misterio. Esto es un misterio. Pero vuelvo al punto, misterio no es algo raro, brujo, que no se conoce, algo que tiene que ver con la bruja. No, no, no. Tiene que ver con una parte visible que nos lleva a algo invisible. Misterio. Una parte de la moneda que yo tengo me hacía pensar en lo que tengo, pero que no lo tengo, porque no es visible ahorita, pero lo tengo. Esta parte de la cuestión del sacramento, del misterio, es muy importante, porque después los griegos, con su inteligencia, le pasaron al latín la palabra símbolo. Por eso, los sacramentos son misterios, sacramentos o símbolos de la fe. Porque la palabra símbolo también incluye un poco esta forma. Sin, con, boleo.
con lo que une. Balain, unir. Lo que une. Claro, esta moneda se puede unir con esta moneda. Esto que celebro, el agua, se une con la vida que Dios nos da. Esto que tengo, pan y vino, se une con la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, es simple. Este símbolo, esto que une, si no une es diabolo, desune. Diabolo, símbolo, diabolo. Sin une, divide. Por eso había que pensar si a veces, muchas veces en la Iglesia Católica lo que hacemos no es más bien diabólico que simbólico. Si más bien desune los fieles o desune la fe a unir la fe. Por eso insistí con esta palabra de misterio porque para mí es muy importante. Estoy haciendo el repaso histórico ahorita. Justamente la cosa fue así. O sea, cuando los cristianos empezaron a hablar de esto, lo hablaron en griego, lo dijeron misterium. Cuando la iglesia se empezó a romanizar después del año 321 con Constantino y etcétera, 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 que ya lo saben y si no lo aprenderán, llegó un momento en que pasó a decir mysterium para decir sacramentum, pero en el fondo la idea es la misma. Es algo que tengo aquí y ahora visible, físico, que me lleva a entender, a vivir, a gustar, a desear, a gozar algo que no es visible ahorita. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Católica ha pensado que hay momentos en la vida de las personas en la que esto se puede vivir de una manera más densa. Les diré que, por ejemplo, o sea, ustedes anduvieran ahorita en Tagaste, África, o en la parte de Roma, y también en Hipona, donde Agustín era el obispo, y le preguntaran a él, oye, ¿cuántos sacramentos hay? Él les diría como 300. Sí, al principio esta noción fue tan vaga, o no tan vaga, tan importante que la referían a todo. Dicen, bueno, hay muchas cosas que son un sacramento de Dios, un misterio de Dios. La creación es un misterio de Dios. Viendo la creación hablamos de otra cosa. La enfermedad es un misterio de Dios. Viendo la enfermedad, nosotros vemos otra cosa, donde Dios, ven, o sea, la cosa era tan importante, pero al mismo tiempo tan poco precisa que se podía hablar de sacramentos, si quieren oírlo así, miren. Por ejemplo, hasta antes del siglo XVI, 1547, antes del siglo XVI, por ejemplo, las personas que estaban enfermas por alguna enfermedad no conocida, dígale loco, dígale lo que sea, eran un sacramento, porque allí Dios nos quería decir algo. Miren, en ese tiempo casarse no era un sacramento, por ejemplo, para que vean nomás lo chistoso del asunto. O sea, una persona con trastornos psiconeurales podría ser un sacramento, pero uno que se casaba no. Y ahí ya vení, ya claro, vamos a dedicarle su momento a cada uno de los sacramentos, pero para que vean, yo nomás pongo este ejemplo para que vean lo chistoso y ridículo, hay que decirlo, y ridículo que nos vemos. Cuando pretendemos que todo el mundo se case porque se va a ir al infierno. No, hombre, el sacramento del matrimonio como sacramento oficial de la iglesia existe a partir de 1547. 16 siglos la Iglesia Católica vivió sin eso y no pasó nada. Pasó nada. La iglesia ha ido progresando a través de la historia y reconociendo diferentes formas de la vida en las cuales las personas se comunican con Dios, reconocen la presencia de Dios invisible en algo visible de su historia.
Por eso también, por ejemplo, las personas que se dedicaban a servir a los templos sin casarse eran consideradas un sacramento también, deodatas, o sea, dadas por Dios. Y si les platicara cuántos sacramentos había y cuánta cosa, pues no acabaríamos hoy. O sea, los sacramentos en ese momento eran todo lo que Dios le da a la iglesia para vivir y estar bien y ser lo que Dios quiere y transmitirle al mundo su salvación. Todo eso entraba en la vida de los sacramentos. Por eso. Por eso, al haber tantas formas, algunas veces abusadas, porque también dar limón era un sacramento, comprar indulgencias era un sacramento. Este paso errático que la Iglesia Católica dio, cuando fue muy criticado por Martín Lutero, al decir, es que se inventaron cosas que ni en la Biblia están. En la Biblia solamente hay cuatro sacramentos. ¿De dónde sacan más? Y tenía toda la razón. La Biblia no habla de tantos. Ahora, no por eso no es válido reconocer que Dios está en el enfermo, que Dios está en el pobre, que Dios está en el encarcelado y que el sacramentos hay por todas partes. No, pero como el abuso que se hizo de esta noción en la Iglesia Católica llegó a tanto, que entonces, cuando Martín Lutero pisó la llaga, la Iglesia Católica dijo, vamos a ponernos de acuerdo, convocó un concilio, el concilio de la Contrarreforma, 1541, concilio de Trento, para ponerse de acuerdo. Y hasta después de 16 siglos, la Iglesia Católica dijo, hay solo 7 sacramentos. Usando el número 7 cabalístico. Como Dios hizo el mundo en 7 días. Y ahí viene todo, la noción de los 7 pecados capitales, de las 7 virtudes capitales, de ahí viene todo. Porque el Concilio de Trento, que hasta la fecha algunos siguen viviendo como si no hubiera Concilio Vaticano II con el Concilio de Trento, pero bueno, más o menos marcó una etapa de la historia de la Iglesia que algunos no quieren dejar, aunque el Concilio Vaticano II tiene ya 60 años que se hizo y se supone que lo dejó, pero a lo que quiero llegar es esto, que esta idea de contestarle a Lutero y ponerse de acuerdo cuáles son los sacramentos, tiene que ver, una, con una apología, defensa contra Lutero, y dos, una organización. Buscaron 7 momentos en la vida de las personas en las cuales se pueda celebrar la fe y darle una celebración litúrgica adecuada, sacramento. Y así nacieron lo que nosotros conocemos como los sacramentos. Bautismo, reconciliación, confirmación, Eucaristía. Lo que llamaron los sacramentos de inicio fue eso, sacramentos de iniciación. Luego ya vino los sacramentos de oficio, que tiene que ver con lo que haces. O te casas, matrimonio, o eres cura, sacerdocio. Y luego al final de la vida, lo que se llama el sacramento de la unción de los enfermos. Así nació esta doctrina que es la que nosotros más o menos conocemos, digo, supongo yo, más o menos conocemos. Y no está mal, es así, es la historia, es así. Lo que sí, lo mejor de todo, como en estos casos yo lo suelo decir, lo mejor no es solo no ignorarlo, sino saberlo bien, saberlo bien. En este sentido, como ustedes lo pueden ver, se da una organización de la iglesia en torno a unos sacramentos, vamos a decir, oficiales, que después pasaron a ser obligatorios, oficiales que pasaron a ser obligatorios, cuando antiguamente podía haber no obligatorios ni oficiales, pero la gente vivía la sacramentalidad.
Ahí está una de las preguntas más importantes. ¿Hay sacramentalidad fuera de los sacramentos oficiales de la iglesia? ¿Hay algún sacramento fuera de los siete? Mire que yo estoy convencido que sí. Y de hecho, yo conozco, por mi tiempo que estuve en Vaticano como asesor y hasta la fecha, yo sé que existen algunos movimientos para hacer que el estado adulto de la viudez se convierta en un sacramento. Y yo no lo veo raro, ¿eh? Si vamos a la noción, como ustedes lo acaban de escuchar, de cómo empezó la sacramentalidad y todo este rollo. Pues si el enfermo era un sacramento, ahora lo podría ser alguien de todas estas personas que tenemos, que son muchísimas en el planeta, y que después de que trabajaron mucho no tienen nada que hacer en su vida, porque el mundo actual ha convertido los últimos años de las personas en una, no sé cómo llamarle. Algunos dirían descanso, otros dirían perdera de tiempo, otros dirían muerte programada. Algunos han pensado en esto. Yo conozco el proyecto de algunos frailes que se dedican mucho a los enfermos, de los camilianos, los que fundaron los hospitales. En realidad fueron ellos los que los fundaron y hasta la fecha siguen atendiendo a personas ancianas o críticas de conductas. Y tienen esa idea. A lo mejor podríamos hacer como un sacramento la vida de estas personas que van a pasar 20 años, si no que más, sin hacer nada, tratando de vivir su fe en la iglesia. Y que para su bondad, yo no sé si lo sepan, son la mayoría de los que están en la iglesia católica hoy. Y no solo porque van a misa, sino porque son los que hacen que funcionen las iglesias. Vamos a decirlo como es. En la Europa que nos ha tocado vivir, no se diga en Alemania, los que están en las iglesias, que van a la misa, pero que organizan las iglesias, son estas personas. Podrá ser un sacramento oficial en la iglesia con un rito oficial, así como el amor, que nunca fue un sacramento. Bueno, sí, siempre fue un sacramento, pero nunca fue una oficialidad obligada para firmar un papel, casarse. Eso llegó un tiempo en que se maduró, claro, tuvo que venir el matrimonio civil en la Florencia republicana, la propiedad privada, ya lo hablaremos cuando hablemos del matrimonio. Todo eso tuvo que organizarse de esa forma y llegó un momento en que dijeron, bueno, ahora hay que hacer oficial a través de un rito que la gente se casa. A lo mejor podrá pasar en el futuro que estos hombres y mujeres que sirven a la iglesia al final de su vida, porque a lo mejor también lo hicieron antes o no mucho, pero a lo mejor al final de su vida, los últimos 20 años de su renta, de su retiro, se los van a dar a la iglesia. A lo mejor podremos hacer de allí eso. No lo sé, es una cosa que yo tengo nueva en la cabeza porque me la han dicho hace que un año, 2 años me lo dijeron. Cuando la última vez que yo fui allá fue más o menos un año, 2 años, que es una novedad. Probablemente podamos tener el octavo sacramento, ¿no? Morir en paz o los últimos años de la vida, no sé cómo lo vayan a poner. Probablemente. Eso no dice que no pueda ser. Lo que sí dice es que la vida sacramental de la iglesia es mucho más amplia de que sean celebraciones obligatorias. De tal manera, y con eso termino, que el ser de la iglesia se actúa en su quehacer. Y ese quehacer no se reduce a estas 7 celebraciones. Esa es una parte muy importante. Además de eso, está el anuncio del evangelio y además de eso está el bien a los demás, la caritas. Allí está el ser de la iglesia que se vive haciéndolo. Cuando la iglesia, hace eso. Anuncia el evangelio, vive
el Evangelio y comparte el Evangelio. Ok, ¿todo bien? ¿Nadie se murió? Todo bien. Bueno, no fue tan rápido, fue más o menos lento, pero ok, más o menos es un poco esta parte. Ahora yo después empezaré sacramento por sacramento, ¿no? O bueno, no sacramento por sacramento, sino de los 7 sacramentos oficiales, uno por cada uno, para ir más o menos retomando de dónde salió, cómo se organizó, de dónde están las raíces bíblicas, qué significado tiene y qué cambios ha tenido y cuál es la razón de hacerlo hoy. Todo bien. Sí, súper. Bueno, entonces así vamos. Miren, la próxima tendría que ser en 2 semanas. Lamentablemente en 2 semanas yo estoy en Lourdes, en Francia, con la peregrinación de la parroquia. Entonces lo hacemos la segunda semana, más bien de octubre. ¿Sale? Ya, súper. Ok. ¿Y mandan el link al email o cómo es? Sí, normalmente se te manda el email. Ok, Si no, fácil, entras a mi canal y ahí está. ya está bien. Ok. Bueno, que descansen en paz. Gracias, muy interesante. Descansa, tranquilos. Gracias a ustedes.